El día de hoy vamos a ver todo lo que es semiología en oftalmología y la evaluación que nosotros hacemos normalmente en las consultas diarias de oftalmología. Como la vez pasada, en oftalmología quiero que se aprendan los conceptos claves, las cosas que ustedes van a poder detectar como médicos generales y, bueno, que tengan algo de noción, ¿no? Para cuando vayan a las prácticas no estén perdidos, sobre todo en este aspecto. Entonces vamos a empezar con semiología oftalmológica. Okay. Ya, ahora sí. Entonces, si llega un paciente a la consulta, lo primero que yo hago, le pregunto es, cuénteme, ¿en qué podemos ayudarle, ¿no? Entonces el paciente me manifiesta las molestias que tenga, sea ojo rojo, baja visión, etc. Pero es muy importante que en medio de lo que el paciente me diga, yo tenga en cuenta estos antecedentes. Primero, en los antecedentes personales, si es que el paciente tiene o no ambliopía. ¿Alguien sabe qué es la ambliopía? ¿O cómo se le conoce? El ojo perezoso, ¿no? Es muy importante porque a veces, doctora, me ha bajado la visión de este ojo, pero pucha, ese ojo es un ojo perezoso, no voy a hacer mucho al respecto, entonces es importante conocer. Si ha tenido alguna cirugía en los ojos, también, porque si ya le operaron de catarata y no ve bien, hay algo más ahí. Si es que es un paciente que ha sido operado de cirugía refractiva, la toma de presión intraocular va a variar. Si le han operado ya de pterigio y ha recidivado, también, ¿no? O sea, todo eso es importante conocer antes de. Comorbilidades es muy importante, porque, como les mencioné en la primera clase, en el ojo muchas veces detectamos signos indirectos de otras patologías. Por ejemplo, el día sábado que estuve haciendo consulta, vi a un joven en el fondo de ojo que tenía los vasos, las arterias, muy, ¿cómo le dicen? Tortuosas, exacto, muy tortuosas y tenían pinzamientos de las arterias. Entonces eso ya me llama la atención y le pregunto, ¿no? ¿Tienes alguna enfermedad? No. Bueno, igual que te evalúe cardiología. Y lo mandé a cardiología, ¿no? Entonces evaluamos mucho ahí. Si es diabético, sobre todo, un diabético tiene que pasar control anual por oftalmología, porque a veces tienen sangrados y ellos no manifiestan molestias porque estos sangrados son en la parte periférica de la retina y nosotros lo podemos evaluar en el fondo de ojo. ¿Qué medicamentos usa? ¿Por qué? Hay medicamentos como los antidepresivos que generan alteración en la superficie ocular y este paciente puede padecer de ojo seco, entonces puede estar relacionado a eso. Ahora, los pacientes con hiperplasia prostática benigna que toman tamsulosina, esto a la larga me va a producir muchas cosas. Uno, que las células del cristalino estén más débiles. Otro, que la pupila no dilate bien para la cirugía de catarata y también puede verse asociado a pseudoexfoliación, que ya lo vamos a ir viendo más adelante. ¿Qué gotas usan, no? Porque los pacientes vienen y dicen, uso esta gota, pero ni siquiera saben para qué es. Entonces, también es muy importante preguntarles con qué frecuencia las usas, desde cuándo las usas y bueno, más que nada eso, ¿no? Frecuencia, desde cuándo y cuántas gotas. Porque suelen confundirse mucho. ¿Cuándo fue la última refracción? ¿Cada cuánto tenemos que hacernos nuestra medida? Cada año. Ya en niños es un poco más seguido, ya lo vamos a ver en la clase de oftalmología pediátrica, pero también es importante, ¿no? ¿Cuándo fue la última refracción? Doctora, no veo ni con mis lentes. ¿Y cuándo fue la última medida que te hiciste? Hace 3 años, hace 4 años, entonces obviamente no va a haber una buena visión, ¿no? Traumatismos también es importante porque muchos de estos traumatismos dejan secuelas. Uno, catarata traumática. Otro, a veces lesiones a nivel de las vías visuales, que también las vamos a ver hoy día.
Entonces, por eso también es importante. Y como comorbilidades me olvidé mencionar los ACVs. Los ACVs es muy frecuente que nosotros veamos pacientes que vienen con alteración del campo visual post-ACV, ¿ya? Y en antecedentes familiares, muy importante el glaucoma, porque vemos muchos casos, ¿no? Mi papá tenía glaucoma, ¿y tú por qué no te hiciste tus controles? No, es que no tenía tiempo, no pensé que yo también lo tendría, y llegan con glaucomas ya muy avanzados. Degeneración macular relacionada a la edad también es hereditario, entonces por eso la otra vez les pregunté, ¿no? Si tenían familiares con glaucoma, con degeneración macular, tienen que hacerse sus controles a tiempo. Y catarata congénita también. Hay un porcentaje, si no me equivoco, es del 20% de si yo, digamos, tuve catarata congénita, mis hijos también lo tengan. Entonces, la historia clínica en oftalmología, bueno, creo que en toda área, pero en oftalmología es importante que sepamos esto. ¿Por qué? Porque ahora que vayan a prácticas, les van a mandar a hacer una historia clínica. Y yo me encargaba de revisar los portafolios los años anteriores y me ponían antecedentes que no eran de importancia, ¿no? Y los que sí son de importancia, diabetes, hace cuántos años tiene, cuándo fue su última glucosa, su última hemoglobina glicosilada, para ver si que realmente está controlando o no había. Entonces es importante que tengan en cuenta estos antecedentes para el desarrollo de sus historias clínicas. Muy bien. La anamnesis como tal casi siempre va a ser alteración visual, lagrimeo, ojo rojo. Es importante saber el tiempo de enfermedad, ¿no? Me ha bajado la visión. ¿Hace cuánto, no? Si ha sido horas, pues puedo pensar de algo brusco, un glaucoma agudo, un desprendimiento de retina, una obstrucción arterial de la retina. Entonces, si ya me ha bajado la visión hace meses, bueno, puede ser una catarata, ¿qué más? Una presbicia, ¿no? Como lo mencionamos la otra vez. ¿Qué síntomas tiene? Es muy importante. Los signos también, ¿no? El ojo está muy rojo. ¿A qué hora es la molestia? Sobre todo en lo que son conjuntivitis o bajas visuales, ¿no? Las cataratas, mayormente el paciente, hay un tipo de catarata que te dice durante el día estoy viendo bien, pero en la noche ya no puedo cruzar la calle. Entonces, yo pienso en una catarata subcapsular posterior, por ejemplo, ¿no? O las secreciones en las conjuntivitis, solo en la mañana, durante todo el día, o más en la noche, eso también me orienta. En los síntomas es un ojo, es en los dos ojos, y recibió tratamiento previo para lo que me está mencionando, también es importante saber. Muy bien, después de haberle preguntado todo eso al paciente, pasamos a lo que es la agudeza visual. ¿Qué es la agudeza visual? Por definición es la capacidad del sistema visual para poder resolver, reconocer o discriminar detalles en los objetos en condiciones de alto contraste y buen nivel de iluminación. Si no tenemos todo esto, la toma de agudeza visual no es la más adecuada, ¿ya? Entonces vamos a ver factores que afectan la agudeza visual. En los ópticos, bueno, las aberraciones esféricas, como ya las vimos la clase pasada, ¿no? La miopía, la hipermetropía o el astigmatismo. En anatómicos y fisiológicos tenemos la densidad de los fotorreceptores, o sea, los conos que están en la retina. Si es que tengo alguna enfermedad que altere la densidad de los fotorreceptores, obviamente va a alterar mi agudeza visual. Si estoy tomando algún medicamento, también. Ahora, me olvidé de mencionar en el tema de comorbilidades la diabetes. Si tengo un paciente con diabetes, tengo que hacerle una glucosa previa a la agudeza visual. ¿Por qué? Porque la hiperglicemia hace de que el cristalino se haga más gordito, se hidrate mucho y eso miopiza un poco. Entonces no se toma una agudeza visual o se hace una refracción a un paciente con diabetes con una glucosa mayor a 140. Tiene que estar menos de eso para yo poder realmente ver cuál es su verdadera agudeza visual. Anatómicos y medicamentos, como ya mencionamos, ¿no? Si es que está tomando algún medicamento especial o a veces están usando alguna gota
que sea un dilatador de la pupila, tampoco voy a tener una adecuada agudeza visual. Físicos, como les dije, la adecuada luminancia y el contraste. Si no tenemos esto, no vamos a poder tener una agudeza visual. ¿Cuál es la iluminación adecuada para una toma de agudeza visual? Se dice que son 300 candelas, por metro cuadrado. Luego vamos a ir viéndolo en una imagen. Valor y conocimiento del alfabeto, ¿no? De nada me va a servir decir en qué letra es si no sabe leer, ¿no? Entonces, para eso hay cartillas también especiales para las personas que todavía no saben leer o que ya no lo hacen. Luego, es importante hacerlo primero monocular y luego binocular. Y hacemos estas 3 tomas. Esto también es importante que cuando hagan sus historias clínicas indiquen qué tipo de agudeza visual es. Es una agudeza visual sin correctores, sin lentes, con correctores, con los lentes o con agujero estenopeico, que ahorita les voy a mostrar cuál es el agujero estenopeico. Si no, yo no sé qué tan bien o qué tan mal está mi paciente si no me especifican qué tipo de agudeza visual es. Muy bien, entonces la distancia ideal para tomar una agudeza visual son 20 pies o 6 metros, ¿no? Pero ahora, no todos los consultorios en general, no solo en Perú, tienen realmente este espacio, ¿no? Entonces las cartillas se adaptan a espacios. Siempre es importante ver en una cartilla, cuando ustedes vayan a prácticas, abajo dice, ¿no? Distancia a 6 metros, distancia a 3 metros, porque yo no puedo traer una cartilla de 6 metros y evaluarte a 3 metros, ¿no? Porque no va a ser la agudeza visual adecuada. Voy a estar dando una agudeza visual que no es. Entonces, esta es la famosa cartilla de Snell, ¿no? Es curioso porque algunos pacientes que tienen problemas visuales y quieren pasar, por ejemplo, sus exámenes de manejo, se los aprenden de memoria para poder pasar. Pero no todas son iguales. Esta sí es muy común. Ya nosotros también que tomamos todos los días nos sabemos de memoria. Pero la cartilla de Snell, si bien es cierto, es la más común, la más usada, pero tiene algunas limitaciones que vamos a ir viendo. Y hay otras que son mejores que esa. Entonces, es importante saber. Ahora yo les pregunto, ¿por qué siempre vemos una E? ¿O por qué tienen esta forma las letras? ¿Alguien sabe? La distancia ¿de qué? A una cierta distancia. Ya. Las palabras van disminuyendo dependiendo va disminuyendo. Es decir, va disminuyendo el tamaño. Y si va viendo tu agudeza visual. Ya. Al contrario, te puede hacer confundir, ¿no? También, ya, eso es muy importante, ¿no? Esa es una de las observaciones de la cartilla de Snell, que algunas letras te puedes confundir, ¿no? La E con la F, la C con la O, es una de las observaciones, muy buena observación, ¿ya? Entonces a veces los pacientes se confunden, a veces los pasamos dependiendo de cuánto están viendo, ¿no? Pero todo tiene un porqué. En medicina todo tiene un porqué y eso es lo que vamos a ir viendo a continuación. Tenemos algo que se llama agudeza mínima visible. ¿Qué es la agudeza mínima visible? Es el objetivo más pequeño que se puede detectar a 0.5 segundos de arco. ¿Qué es eso? En este apartado, la tarea es detectar, decir si es un punto o una línea, ¿ya? Entonces, nosotros los ponemos a cierta distancia y les decimos, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Es un punto o es una línea? Ahorita obviamente ustedes lo ven porque está en grande, pero realmente es mucho más pequeño. Ahorita vamos a ver el tema de los segundos de arco para que diferencien, ¿no? Eso. Luego tenemos la agudeza mínima resoluble, que esta es la que más utilizamos en lo que hacemos la agudeza visual. Es la separación angular más pequeña entre dos objetos próximos, que son de 30 segundos a 1 minuto de arco.
esto es lo que más usamos en la agudeza visual. Entonces, el observador debe reconocer formas, detalles y orientaciones en el objeto, ¿no? Acá debe que reconocer que son círculos, acá que son líneas y acá de que hay diferentes colores, ¿no? Este es negro, blanco y cómo están orientadas. ¿Por qué? Como les dije, todo tiene un porqué. En la fobia, que es la parte central de la mácula, que es la parte central de la retina, el límite se determina por el espaciamiento de los fotorreceptores. Así están establecidos los conos y la diferencia es justo 1 minuto de arco, ¿no? Por eso la E tiene esa angulación. No es porque alguien quiso, ay, voy a poner la E porque se ve bonita. No, es porque la distancia de los conos que están en la fobia están dispuestos de esta manera. Y en total forman 5 minutos de arco. Y vamos a ver cómo todos los optotipos, a medida de que la distancia que los pongamos, tienen que respetar esta medida. Si no, no están bien hechos los optotipos. Entonces, miren, la densidad de los conos, como les dije, es mucha mayor y están más pegaditos en la fobia, ¿no? Mientras más cercanos estén, estamos más cerca de la fobia. Y vemos que aquí se van alejando porque vamos llegando a la periferia de la retina. Muy bien, como les dije, este es el test de Snell, pero que actualmente tiene algunas observaciones, como el hecho de que la progresión de las letras no es escalonada. O sea, no hay una progresión aritmética en las letras, ¿no? Y también la diferencia entre el número de optotipos. Acá solo hay 1, acá hay 2, acá hay 3, 4, 5, 6. Entonces, no me va a ayudar para pacientes que tienen baja visión, ¿no? También la dificultad, como dijimos, ¿no? Para leer mejor unos optotipos que otros y las confusiones que puede generar. Por eso es que se ha creado otra cartilla, que es la que se usa incluso para trabajos de investigación, ¿no? Cuando nosotros vemos algún trabajo de investigación que mejora la agudeza visual, no lo han tomado como una cartilla de Snell, la han tomado con otra cartilla que ahorita vamos a ver. Entonces, esto es lo que les mencioné, ¿no? Todo tiene que respetar, independientemente de la distancia a la que esté el optotipo, tiene que mantener el minuto de arco en la parte más pequeña y el total del optotipo 5 minutos de arco. Y esta es la cartilla que se utiliza ahora. No, es el ángulo que se forma. Es física óptica. ¿Pero lo haces de manera vertical o lo haces en plano horizontal? Generalmente cuando llega a la concentración. ¿Cómo? El plano del prototipo de la letra E. ¿Lo haces en plano vertical o horizontal? No, vertical. Vertical, sí. O sea que se disponen sí o sí a esa separación para que pueda llegar. No hay otro letra dentro de la reserva que se puede utilizar así. No, o sea, sí, estas letras, pero tienen que tener esa misma medida. Sí, exacto. Pero todo eso también variaría desde la posición del observador. O sea, debe una... Justamente por eso, como esto de aquí menciona, ¿no? Distintos tamaños presentan el mismo tamaño angular para diferentes distancias. Solo que ahí el observador tiene un punto inicial, ¿no? Pero si se mueve ya cambia todo. No, pues por eso es que en lo que va a cambiar puede ser la cartilla, la posición donde tú la pongas, pero el observador no se mueve. Ya, entonces tendría que tener una posición fija para que se cumpla. Claro, sí, sí. Entonces, espera, la unidad de medida son los minutos. Claro, los minutos de arco. Sí. Ya. Entonces, esta es la cartilla que se usa actualmente, la que más usamos y la que se utiliza para fines de investigación, es la cartilla de Logmark. ¿Por qué? Porque cuenta con una progresión geométrica, ¿no? Vemos que es siempre equidistante y va achicándose de forma simétrica, no tan alterada como la cartilla de Snell, ¿no?
tiene la misma cantidad de octotipos por nivel, en cada nivel vas a ver 5 octotipos y están separados también por la altura de un octotipo, o sea, no está muy lejos ni muy cerca. Tienen mejor precisión y repetibilidad. Justamente por eso es que es la que más se usa. ¿Ya? Claro, sí. Hay diferentes tipos de cartillas. Sí. Hay cartillas que se usan para, es decir, para países asiáticos, hay un tipo de cartilla. Ah, claro, también hay, dependiendo del idioma, pero tienen que respetar el minuto de arco de la parte más pequeña y el total 5 minutos de arco. Si no, no está bien hecho. ¿Qué es la diferencia de las personas que se han medido, probado con esta cartilla de Lockmar a diferencia de la SNES? Claro. ¿Que mejora la agudeza visual? No, no es que mejore la agudeza visual, es que la cartilla de Lockmar me da una mejor precisión de la verdadera agudeza visual que tiene el paciente. ¿También son del alto? No, porque con el de Snell puede que yo haya leído solamente T o Z y aquí leí LP, ¿no? Entonces, el 2070 o el 2050 no me ayuda a definir bien, porque acá leyó 3 y acá leyó 2, entonces, ¿cómo lo cuantifico? Es 2070 con mitad del 2050 y si en el 2040 leyó 3, se considera la mitad y se leyó 4, igual leyó 4 acá, entonces no es muy exacto, a diferencia de aquí, ¿no? Leyó toda la línea, no leyó toda la línea y es la misma número de octotipos en cada nivel, entonces me va a... Y en la cartilla de es 20, 200, hay como... También hay una tabla que vamos a ir viendo cuál es la comparación. También se puede determinar, en cada cartilla tiene acá la medida, bueno, acá no se nota, pero hay una tabla que compara los diferentes tipos de cartillas que hay. Ahorita les vamos a mostrar eso. Entonces, como mencionaron, ¿no? Hay cartillas con números, también tenemos con imágenes, estas de aquí lo usamos más para los niños, ¿no? Hay una casita, una flor, mariposita, todo eso a los niños les ayuda. Y también tenemos esta de aquí que es para las personas que no saben leer. Lo más fácil es decirles, haz lo mismo que ves, ¿no? Entonces, si ellos muestran, ¿no? Yo le muestro, este octotipo, le digo, ¿hacia dónde están las patitas de la E? Entonces el paciente hace así, ¿no? Hacia arriba, luego hacia abajo, hacia un costado, hacia arriba. Entonces ellos imitan. Lo que uno debe decir es, haz lo mismo que ves, ¿no? Entonces ahí ellos imitan. En los servicios de oftalmología pediátrica tienen ellos una E, ¿no? Que le dan al niño y el niño como que va jugando con la E y lo va haciendo así. ¿Ya? Entonces, ¿cómo registramos la agudeza visual? ¿No? ¿Qué es 20-200? ¿Qué es 20-100? ¿Alguien sabe? Por los pasos, ¿sí? Que lo vea a cierto nivel a comparación de algo así, ¿no? Ajá, muy bien. Entonces, es el 20, que todos tienen 20, es la distancia a la cual se está colocando la cartilla, que son los 6 metros. Y, por ejemplo, en el 20-200 es lo que una persona sin problemas visuales podría ver esta E, pero a 200 pies, ¿no? Y aquí, en el 2070, ¿no? Llego a ver hasta acá, llego a ver lo que una persona normal podría ver a 70 pies, esta línea, y así sucesivamente. Si llego al 20-20 es porque estoy viendo lo que realmente se debe ver a 20 pies, ¿no? Entonces tengo una buena agudeza visual. Ahora, hay literatura que menciona que podemos admitir errores o registros, ¿no? Es como que, digamos, leyó acá PSF. Entonces yo digo 20-40 menos 1. O 20-40 menos 2, si no leyó. Pero, como les digo, eso crearía un poco de confusiones. No lo usan para temas de investigación, pero a veces las optómetras suelen registrar, ¿no? 20-50 más 3.
porque leyó todo lo de 20/50 y leyó 2 más o 3 más de la siguiente fila. ¿Ya? Y no se le contaría como el siguiente, No. Se coloca justamente por eso, ¿no? Acá, si aquí es 2, le coloco la siguiente o no. Y aquí es, por eso esta de Snell no vale mucho. Entonces, pero sí registramos esto, ¿no? Hasta más 1, más 2, más 3. Más 4 ya no, ya, porque ya sería casi la otra fila. Entonces, aquí está lo que estaban preguntando, ¿no? De la anotación de los tipos de agudeza visual. Este de aquí es el de Snellen, pero está en pies, ¿no? 20/20. Hay otros que, en otros países que lo suelen anotar en metros, ¿no? 6/6, que es lo mismo, pero en metros. A 6 metros veo lo que una persona normal ve a 6 metros, ¿no? Hay una escala decimal, no la usamos mucho, pero hay cartillas para esto, y la de Logmar, que es la que vimos hace un momentito, que lo registra como 0. Y ahí está ¿cómo se llama? La equivalencia de acuerdo a las diferentes agudezas visuales. En el Logmar va subiendo, ¿no? 1 es ya 20/200, más o menos. Entonces, vamos a ver ahora qué es el agujero estenopeico. Vimos agudeza visual normal, la anterior podemos hacer sin correctores, con correctores, y luego vamos a lo que es el agujero estenopeico, ¿no? La mayoría de oclusores, que son los que utilizamos para hacer la agudeza visual, creí que tenía uno en mi casa para traerlo, pero me di cuenta muy tarde que no, ya no podía volver al hospital. Pero la mayoría de oclusores tienen un agujero estenopeico. Algunos tienen así varios y otros solo tienen uno al centro. Estos agujeros tienen que tener una medida de 1 a 1.5 milímetros. No más, no menos, y ahorita vamos a ver por qué, ¿no? Pero lo estándar o lo que recomienda la Academia Americana de Oftalmología es 1.2 milímetros. ¿Qué hace el agujero estenopeico, no? Digamos, me tomaron la agudeza visual y yo pude leer solamente hasta el 20/50. Entonces, me ponen el agujero estenopeico y la visión de lo que yo veía más o menos de esta forma, la visión se va a aclarar. ¿Por qué? Este es el objeto y este es el ojo, ¿no? Los rayos de luz vienen y atraviesan todo, la córnea, el cristalino, y llegan hacia la retina. Pero va a depender mucho del tamaño de la pupila, ¿ya? Los rayos que vemos aquí en líneas entrecortadas son aberraciones del medio, ¿no? Entonces, eso va a hacer de que la imagen no llegue tan clara a la retina. Pero, ¿qué hacemos con el agujero estenopeico? Acortamos, como quien dice, el tamaño de la pupila y solamente permitimos que pasen los rayos centrales, haciendo de que la visión mejore con el agujero estenopeico, ¿no? Al disminuir el diámetro pupilar, aumento la profundidad del foco y genero una mejor imagen en la retina, y es por eso que mejora. Ahora, ¿todos mejoran con agujero estenopeico? No, solamente los que tienen defectos refractivos. Se dice que hay una tolerancia como que de menos 5 dioptrías a más 5 dioptrías. Si estoy más allá de eso, como que tal vez no voy a mejorar mucho. Pero si es que el paciente no tiene estos defectos refractivos y no mejora, es porque tenemos alguna lesión o en la retina, o hay demasiada opacidad del cristalino, que a pesar de que yo pongo el agujero estenopeico, no pasa bien la luz. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda? Yo creo que entonces el astigmatismo, tal vez por efectos corneales, este agujero estenopeico También mejora. si hay enfermedad de cristalino y retina, No. no ayuda. Pero tiene que ser muy densa la catarata o muy alterada la retina, ¿no? Si yo veo a un paciente y ya no mejoró ni una línea, me pongo a buscar, ¿no? Algo. O es una catarata muy dura, o en el fondo de ojo encuentro alguna lesión en la retina. El lente debería ser más sutil para el astigmatismo o algo. No,
tus lentes, ¿no? Con tus lentes ya llegas a ver. Si es que yo con el agujero estenopeico te he hecho ver hasta 20/20, haciéndote tu medida tienes que llegar a 20/20. No puede ser que yo te haga la medida y no llegues a 20/20. Está mal hecha la medida. Ajá, ¿sí? ¿Alguna otra duda? ¿No? Doctora, ¿eso se hace con sacándose los lentes? Dependiendo. Yo lo que suelo hacer en consulta es lo siguiente. Viene un paciente, me dice, doctora, no veo bien, ya, vamos a evaluar todo eso visual. ¿Cuándo ha sido la última refracción que has tenido? Si me dice el año pasado, lo hago con sus correctores, ¿no? Con sus correctores, y si no me llega a 20/20, ahí con correctores le pongo el agujero estenopeico para ver. Entonces, si es que con el agujero estenopeico llega a ver bien, necesita cambio de lentes ya. Pero si es un paciente que ya tiene más de un año de la última refracción, ya no va a ser muy factible hacerlo con los lentes. Ahí prefiero hacerlo sin correctores y ahí pongo el agujero estenopeico. Pero siempre utilizo el agujero estenopeico, porque eso ya me da una idea de qué es lo que tiene y qué es lo que voy a buscar a la evaluación que voy a hacer. Ajá. En este caso, doctora, los lentes más o menos tienen el mismo funcionamiento que usted va a utilizar a la hora de... Claro, parecido. Por eso incluso ahora hay lentes, como les mencioné, en las cirugías de catarata, nosotros sacamos el cristalino y colocamos un lente intraocular artificial. No sé si lo traje. Sí. Y ese lente intraocular, ahora cada vez tratan de hacer los lentes más precisos para que la persona tenga independencia total de lentes. Y hay un tipo de lente que le pusieron un pinhole al centro, que es un agujero estenopeico, para ayudar a mejorar el paso de la luz. Pero ahora eso va a depender de en quiénes va a funcionar y quiénes no, porque todo depende también del diámetro de la pupila. Ajá. No, eso es porque se están haciendo donde no deben. Sí. ¿Cómo? No escucha un ratito, por favor, silencio. Tiene que ser sí o sí 20/20. Si es que no tienes nada más, sí tienes que llegar a 20/20. Pero si es que ya tienes alguna condición, como un ojo perezoso o tienes algún problema en la córnea, en el cristalino, en la retina, obviamente no vamos a llegar al 20/20, pero sí, una medida debería estar bien ajustada para que todos lleguen al 20/20. Sí, ¿ya? Es que con el agujero de 1.2 milímetros yo puedo ayudar a que el paciente mejore su visión si es que sus defectos refractivos están entre este rango, de menos 5 dioptrías prismáticas a más 5 dioptrías. No, prismáticas no, menos 5 dioptrías nada más, a más 5 dioptrías. O sea, es un miope de menos 5 o un hipermétrope de más 5. Entre ese rango puedo corregir. Si es más de eso, va a corregir, pero ya no tanto. Ya no llega al 20. No, ya no. Luego hay una prueba que veo un globo. ¿Ya? No, lo del globo es el autorrefracto. El autorrefracto es un equipo en el cual nosotros vemos más o menos cuál es su medida, ¿no? Y ahí nos dice. Luego voy a buscar unas imágenes para que ustedes sepan interpretar su medida también, ¿ya? No, es que sufren muchas de problemas de acomodación del cristalino. Ajá. ¿Podría mejorar? No, acomodación del cristalino no, porque la acomodación del cristalino me ayuda a ver bien de cerca. Esto es para lejos. Sí. Ya. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa si ya le hice la agudeza visual a mi paciente y no, a pesar de que le pongo la letra más grande, me dice, no veo nada? Empiezo a lo que es la agudeza visual sin optotipos, ¿no? Que esta es la secuencia. Cuentadedo, ¿no? Me pongo a cierta distancia. ¿La vista? Sí.
No, 6 metros no. Aquí empezamos a 1 metro, más o menos, ¿no? A 1 metro. ¿Cuántos dedos ves? Y vas cambiando, ¿no? Porque a veces por ahí ven 2 y luego cambias y te dicen otro número. Entonces, siempre corroborar. Pongo 2, luego pongo 3 o pongo 4. ¿Cuántos ves? Y ahora. Entonces, y ahí vamos viendo si es que realmente ha visto bien. Si no mira cuentadedos, pasamos a movimiento de manos, ¿no? Siempre un ojo a la vez, ¿no? Está tapado y no le voy a decir, mira mi mano, no. Siempre tenemos que saber bien cómo lo vamos a decir. ¿Qué estoy haciendo?, le dices al paciente. Entonces, doctora, está moviendo su mano. ¿De dónde a dónde? ¿Derecha, izquierda o arriba, abajo? Y ellos te dicen, ¿no? Derecha, izquierda o arriba, abajo. Eso también indica mucho cómo está la periferia de la retina. Si es que no puede diferenciar de dónde a dónde, no está bien la periferia de la retina. Si ya no ve el movimiento de manos, pasamos a lo que es la percepción de luz. Pero para la percepción de luz hay un tip que es importante saber. ¿Por qué? Porque esto, si es que ya el paciente no percibe la luz, ya estamos hablando de una ceguera total, ¿no? Entonces, para yo poder determinar bien, porque estos pacientes luego los mandamos, bueno, en E-Salud tenemos lo que es el certificado CONADIS, ¿no? Que es el certificado de discapacidad. Entonces yo tengo que saber a qué paciente voy a mandar para que tenga su certificado CONADIS o no, porque ellos reciben un bono mensual de parte del Estado. Entonces no puedo mandar a todos. ¿Cómo hacemos? Lo que yo hago es cojo algunos algodones y tapo el ojo contralateral. ¿Por qué? Porque a veces si solo lo tapo con mi mano o solo está tapado con el oclusor, un rayo de luz puede pasar al otro ojo y me dice, sí veo la luz, y realmente no lo está viendo. Entonces hay que ocluir bien el ojo no evaluado y poner la luz, ¿no? ¿Qué ves?, le digo. ¿Hay luz o no hay luz? Sí hay luz. Luego yo apago la linterna y le digo, ¿y ahora hay luz o no hay luz? Sí o no hay. Y ahí te das cuenta si realmente está viendo bien o no. Vuelvo a prender la linterna y digo, ¿hay luz o no hay luz? Incluso ahí con la linterna prendida le vuelvo a decir, ¿y ahora? Como si hubiera cambiado. Si el paciente te dice, no, ya no hay, es porque realmente no le está viendo. ¿Ya? ¿Qué pasaría si viera la luz? ¿Qué sería el problema? ¿Qué podría ser? ¿Se le considera una ceguera parcial? Ahorita vamos a ver desde cuándo se considera una ceguera legal. Sí. Los optómetras sí pueden ver esto, ¿no? Ellos se encargan de esto más. Claro, yo hago una agudeza visual, pero flash en consultorio. No, mira, ve, no ve, sí, mejora, no mejora, ya. Pero si es que hay algo más, ya eso lo evalúan los optómetras. De afinar la medida y eso. Nosotros, los oftalmólogos, también lo hacemos, pero nos toma mucho tiempo, ¿no? Si lo haríamos a la par con la consulta, no avanzaríamos. Entonces lo mandamos, pero sí sabemos hacer. Que no nos gusta mucho, pero sí lo hacemos. Es que es muy tedioso, pero sí hay que. Entonces, hacemos lo de la percepción de luz. Ahora, ¿qué otra idea me va a ayudar? Porque tengo pacientes con cataratas muy duras, ¿no? Entonces, ¿cómo sé qué tan bien está la retina? Porque no la voy a poder ver. Muestro luces de colores. ¿Por qué? La retina capta diferentes colores de acuerdo a la longitud de onda de estos, ¿ya? Entonces, si es que la persona ve los colores, la clase pasada dijimos que la mácula nos ayuda a distinguir ¿qué cosa? Formas, rostros y colores. Entonces, ¿cómo yo sé si la mácula está bien? Le pongo luces de colores, ¿no? El color que si ya ese color no lo detecta, ya no, realmente el pronóstico visual no va a ser bueno, es el color rojo, ¿ya? Entonces casi siempre nuestras linternas tienen color rojo. Entonces les ponemos, ¿qué color ves? Si lo ves rojo, entonces ya, sí, yo sé que operando a este paciente va a mejorar la visión. Pero si no capta el rojo, siempre pongo ahí, no percibe ni el rojo. Entonces el pronóstico visual no es bueno. Ahora, aparte de los colores, con la luz también podemos enfocar, ¿no? Le pongo la luz de acá. ¿De dónde viene la luz? ¿De arriba, de abajo, de un costado o del otro? Si percibe esto,
es que la retina periférica está bien. Si no percibe la dirección de la luz, es que la retina periférica no está bien. ¿Hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿No? ¿No se han mareado? Ok. Vamos a lo que es la iluminación y contraste, ¿no? ¿Por qué todas las cartillas son en fondo blanco y con letras negras? ¿No? ¿Por qué no? Exacto, porque resalta, por el contraste que tiene, ¿no? Entonces, la iluminación que tiene el test, aquí está, ¿no? El blanco, como les dije, tiene que ser entre 80 y 320, y del optotipo tiene que ser menor al 15% de lo que tiene el fondo. No puede pasarse de eso, porque si no, ya no estaría bien tomado. Entonces, lo que tienen que acordarse es esto, ¿no? La diferencia. ¿Cuánto debe ser la iluminación que está en el test, en el fondo blanco, y cuánto es la iluminación que tiene que tener el optotipo? 15% menos de lo que tiene el test, para que podamos saber que está bien hecha esta cartilla. Muy bien, entonces ahora vamos a ver, ya vimos lo que es la de lejos, ahora vamos a ver la que es la de cerca. Para eso he traído algunas cartillas que son las que usamos normalmente. Vayan compartiéndolo, por favor. Pero denme una para cada fila. ¿No? Entonces, esas son las cartillas que solemos utilizar para visiones de cerca. ¿A cuánta distancia sería? A 40 centímetros, sí. Que es más o menos, se dice el largo del brazo. A 40 centímetros, ¿no? Pasemos las cartillas, por favor, para que todos vayan evaluando. Ahorita no creo que ninguno tenga problemas para ver de cerca, porque todavía no nos ha llegado la presbicia, ¿no? Entonces, pero eso es lo que tiene que leer un paciente cuando le hacemos la visión de cerca. Hacemos las dos, tanto la No, para ya hacer la medida como tal, sí utilizamos las dos, sobre todo en personas mayores de 40 años, pero en general siempre la de lejos, que es la que más se utiliza. ¿Esta cartilla también es para No, es solamente para la visión de cerca, para los que ya tienen presbicia, lo que vimos la clase pasada. Igual, con la de lejos. Sí. O personas ya mayores de 40 años que sí o sí hacer La de cerca, sí. Pobreza visual, tu medida tal vez. Claro, sí, ese es el ortofractómetro. Antes la medida se hacía con lensómetros, que era un haz de luz que pasaba por el ojo, y de acuerdo a la iluminación que tenía o a dónde se dirigía, de acuerdo a las lunas que tú ibas poniendo, te dabas cuenta cuánta medida tenía un paciente. Ahora, gracias a la tecnología, ya no hacemos eso, simplemente los pasamos por una máquina y la máquina me bota un papelito del aproximado de tu medida. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿No? En muchos de estos centros ópticas, porque realmente las ópticas son un negocio muy grande, ponen a una persona X y le dicen, ya, pásame al paciente por ahí, le imprimen el papelito y te ponen la medida que sale en el papelito, nada más. Pero hay que ajustar. Si no se ajusta esta medida, no está bien hecha la reflexión. Entonces, sí, lo que bota esa maquinita es un aproximado de tu medida. Voy a buscar una imagen antes de pasar a lo que es la pobreza visual cercana para mostrarles esto. No, ahorita les muestro cómo se ajusta. ¿Cómo se cambiaba esto para que se vea todo?
¿no? A ver, chicos, silencio, por favor. Entonces, por delante, nosotros vemos eso, ¿no? Entonces, este de aquí me dice, la esfera de este paciente es más 3, su cilindro es menos 0,25 y a un eje de 177. ¿Qué significa esto? Que este es un paciente hipermétrope, porque tiene esfera positiva, un paciente miope tiene esfera negativa, tiene un astigmatismo, que es el cilindro de menos 0,25 y a un eje de 177. El eje es del cilindro, siempre el eje es del cilindro. Entonces a nosotros nos bota así, ¿no? La máquina estos resultados. Entonces ahí yo sé, ¿no? Este de aquí es un paciente miope porque es menos 2, no tiene astigmatismo porque su cilindro ha salido en 0, ¿no? Más o menos así. Doctora, ¿cómo se llama la máquina? Autorrefractómetro. Entonces, Doctora, ¿solo con el autorrefractómetro se puede ver el astigmatismo? claro, sí, con eso podemos ver el astigmatismo. Entonces, por ejemplo, ¿no? Te dan tu receta, que es esta de aquí, ¿no? Entonces, tu esfera es el efecto refractivo, que o es la miopía o la hipermetropía, el cilindro es el astigmatismo y el eje es el eje de tu astigmatismo. Ahora, normalmente los astigmatismos de un ojo y otro se parecen mucho en el sentido al eje, ¿no? Los ejes tienen que estar no muy lejanos, no puedo tener uno de 150 y uno de 90, por ejemplo, ¿no? Pues mucha diferencia. O no está bien tomado o no te han ajustado bien. Ahora, ¿cómo se ajusta una medida? Tenemos dos tipos. Si es que les han hecho su medida y no les han hecho estos test, no está bien hecho. ¿Ya? En serio. Los que usan lentes y están más atrás van a poder hacer esto mejor, ¿no? Tápense un ojo, ¿ya? Y cierren los ojos. Cuando los abran, todavía no los abran, cuando los abran es la primera impresión que tienen. Y me van a decir cuáles letras están más claras, las que están sobre fondo rojo o las que están sobre fondo verde. Es la primera impresión, no tienen que pensarla mucho, ¿ya? Bueno, los que tienen lentes, con lentes lo tienen que hacer. Para ver si está bien afinada su medida. Si no, no está bien afinada su medida. Ya. Tápense un ojo y abran. ¿Cuáles están viendo más claras? ¿Las que están sobre rojo o sobre verde? ¿Todos verdes? Entonces, les falta corregir, chicos. ¿Ya? La nemotecnia es la siguiente. En el verde es GAP, como de la marca GAP, de los polos, de las camisas, Green at Plus. O sea, si es que estoy viendo más claro el del verde, es que me falta esfera positiva a mi medida. Tengo que verlo igual. Y si veo mejor el del rojo, es que me falta esfera negativa. O sea, no están corrigiendo toda mi miopía. ¿Ya? Test rojo-verde. Entonces, cuando yo quiero ver, por ejemplo, Claro, sí. Claro, un metrópe no debería tener esfera, cero. Cilindro es el astigmatismo. ¿Cómo? Claro, si es un metrópe es 0, 0. 0,25 ya hay, pero casi no tiene. Por eso, digamos, mi medida es, a ver chicos, vamos a hacer silencio. ¿Cómo sé que falta corregir? ¿No? Porque como ya les dije, estamos viendo más claro un lado que el otro. Cuando falta esfera positiva acá es porque, digamos, mi medida es más 3 y a mí me han puesto un más 2,50. Entonces no está bien corregida. Y en el caso del rojo es lo contrario. Mi medida es menos 4 y me han puesto menos 3 o menos 3,75. Así sea 0,25.
este test me ayuda a ver. Yo termino mi refracción cuando el paciente ve claro los dos. Me dice, no hay diferencia, doctora, está bien. Ajá. Ahora, para los que tienen astigmatismo hay otro test que si tampoco les han hecho no está bien corregido. Doctora, ¿es solamente para los miopes o para los Para miopes e hipermetros. El test de cilindro cruzado de Jackson funciona así más o menos. ¿Ya? Son unas lunas como estas de aquí que tienen unas marquitas rojas y negras. Las lunas tienen 0.25 o 0.50 de poder de cilindro. Eso es solo para corregir astigmatismo. Entonces, digamos, el cilindro del paciente me salió a 90 grados. Entonces, yo pongo el mango del cilindro a 90 grados y le pongo así, ¿no? Y le digo, me vas a decir con qué luna que te voy a poner ves más claro. Le hago que se fije en solo una de las líneas de la cartilla y le pongo la luna, ¿no? La que tiene es posición 1, la que yo voy a poner es posición 2 y al girar la luna es posición 3. Entonces, de acuerdo a lo que el paciente me diga que ve mejor con 1, 2 o 3, si es 1, está bien su eje, no necesita corregir. Pero si es que ve mejor con una de las dos opciones que yo le doy, tengo que ir girando el eje del astigmatismo. Las lunas de astigmatismo tienen unas marquitas, que esas marquitas van hacia el eje que tiene este paciente. Si es que no está bien, entonces voy girando esas marquitas. Y de acuerdo a donde ya mire bien, no cambie, así yo le doy más opciones, vea mejor con el lente que tiene, ese es su cilindro adecuado. Ahora ya ajusté eje, ahora ajusto el poder del cilindro. Pongo las rayitas donde es su eje actual y ahí también le doy dos opciones. Si ve mejor con uno u otro, o aumento el poder del cilindro o disminuyo el poder del cilindro. Si no les han hecho así su medida, no está bien ajustada. Ese eje puede variar, puede revertir, variar, No varía. Excepto si es que ya te pegamos de catarata, puede que ahí el lente haya hecho que varíe un poco el eje del astigmatismo, pero después no. Con ese lente determinamos el eje del paciente cada vez que vamos cortando. Claro. Ponemos al inicio en el eje del paciente. No, tú lo pones primero en el eje que te bote el autorrefracto y de acuerdo a eso vas ajustando. Puede que no sea ese, por eso es que cuando sale de la maquinita no siempre es tu medida real, hay que ajustar. Si no está ajustado, no está bien hecha tu refracción. Ya, muy bien, entonces vieron las cartillas de cerca, ¿no? Hay diferentes tipos. Tenemos la que es con metros, ¿no? Que ya, pues no, si el paciente yo le voy poniendo las lunitas positivas, para visión de cerca siempre son lunas positivas, y de acuerdo a lo que yo le voy colocando, tiene que ir viendo. Lo ideal es que llegue a esto de aquí, a lo mucho a esta. Ya si llega a ver esto, a veces no podemos hipercorregir tampoco, ¿no? Hay un límite, por edades hay límites de hasta cuándo podemos corregir. Acá no le podemos dar todo hasta que vea la más chiquita, no. Hay que ir yendo de manera progresiva. Esta de aquí, que es la de Rosenbaum, que por ahí también la tenía, nos ayuda mucho para, por ejemplo, no voy a estar yo andando con mi cartel de SNEL por todo el hospital, ¿no? Cuando me piden una interconsulta. Entonces, llevo solamente mi cartilla de SNEL y al paciente le hago leer. Y ya dice la distancia, ¿no? 40 centímetros. A 40 centímetros y veo cuál es la agudeza visual del paciente. Y esta otra notificación que es la de Jagger, que tiene del 1 al 20. Si es que llega el paciente a J1, que se le dice Jagger 1, es porque está con una buena agudeza visual de cerca. Muy bien.
Pero ahora, un momento de reflexión, ¿no? Hay muchas personas con discapacidad visual, no solo aquí, sino en el mundo, ¿no? Tenemos a nivel mundial 285 millones de personas con discapacidad visual, 39 millones con ceguera, 246 con baja visión. Y la mayoría de esto es en pacientes, en países con bajos recursos, o sea, nosotros estamos ahí. El 82% de estas personas tienen ya más de 50 años. Y la causa más importante de discapacidad visual, esto quiero que se les quede bien grabado, son errores de refracción no corregidos. Que no quiero usar mis lentes porque no. Puede llevar a una discapacidad visual, sobre todo cuando somos pequeños. Entonces, por favor, esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Ahora, vamos a la estadística local. En el Perú hay más o menos 300.000 personas con discapacidad visual severa, 160.000 ciegos. La prevalencia de ceguera en el Perú es aproximadamente 2% y la prevalencia de baja visual funcional es 1.4%. Doctora, pero ¿y esto en qué me afecta a mí? No, yo no voy a ser oftalmólogo, no tiene importancia. Las personas con discapacidad visual o ceguera son personas que no son funcionales. Si no son funcionales, no aportan al Estado. Si no aportan al Estado, cuando nosotros seamos viejitos, ¿quién? Porque nosotros ahorita, bueno, ustedes todavía no, los que trabajamos y aportamos, ayudamos a que las personas que ahorita están jubiladas se mantengan, ¿no? Pero cuando nosotros lleguemos a esa edad, no va a haber quien nos mantenga a nosotros. ¿Y qué vamos a hacer? Y esto sigue en aumento. Y sobre todo el tema de la miopía. La miopía infantil, que lo vamos a ver cuando hagamos oftalmopediatría, está cada vez mayor. A la semana pasada vi una paciente de 43 años con una miopía que lamentablemente ya no hay nada que hacer. 43 años y lamentablemente no tiene familia, o sea, esposo, hijos. Sus papás, que tienen 80 y algo, justo el viernes operamos a su mamá de catarata, ella la tiene que mantener. Entonces, es realmente algo que nos debe llamar a la atención y a la conciencia, ¿no? Siempre es importante aconsejar sobre esto. Ahora, ¿cuándo ya decimos que hay una ceguera legal? Cuando la persona ve menos de 20/200. 20/200 ya es una ceguera legal. No tenemos que llegar a la percepción de luz, al movimiento de manos, la cuenta de dedos. No, ya de 20/200 para atrás ya es una ceguera legal. ¿Sí? En el Perú hay un centro de rehabilitación de ciegos de Lima. Es un lugar donde les ayudan a las personas con ceguera a ser de cierta manera independientes. Y hay un video, no lo vamos a ver todo, pero para que ustedes vean más o menos un poco de cómo es. ¿Tiene audio en la pantalla? Sí, ¿no? Hoy hemos venido hasta el Centro de Rehabilitación de Ciegos de Lima y vamos a conocer sus programas, sus estudiantes y sus directivos. Acompáñennos. Estamos en Persil, un lugar donde quienes se recién enfrentan la ceguera aprenden a adaptarse y a desenvolverse en su día a día. Nuestra primera parada es el área de actividades diarias. Aquí los estudiantes practican tareas del hogar para ganar autonomía. El salón está organizado como una casa real. Hay un comedor, cocina, lavadero y hasta un espacio de planchado. En este lugar, los alumnos tienden la mesa, buscan utensilios, cocinan y realizan actividades que los preparan para la vida cotidiana. Después de trabajar la independencia en el hogar, es fundamental también aprender a comunicarse. Por eso, seguimos hacia el aula de comunicación. En este lugar, los estudiantes aprenden braille, el sistema de lectura y escritura para personas ciegas. Utilizan la máquina Perkins, una herramienta fundamental y práctica para escribir el braille. ¿Y qué tan importante cree usted que es el utilizaje del braille en la rehabilitación de alguien con discapacidad visual? Bueno, y después yo, pues el braille ya perdió vigencia, ya
importante, y a la tecnología de todo. Y yo creo mucho en la tecnología, pero creo la importancia que tiene que ver el aprendizaje de braille en la vida de las personas. Para un chico que va a ir a la escuela, a estudiar matemáticas, idiomas, si no lo ve con braille, es muy difícil para entender. Pero la comunicación no se limita al braille, la tecnología también abre puertas. Vamos al aula de cómputo. Aquí los alumnos aprenden a usar programas accesibles como NVDA o JAWS y a manejar la computadora con atajos y comandos. De esa forma pueden acceder a la educación y al trabajo de manera más independiente. Después de las aulas, también visitamos un espacio fundamental para la vida diaria, el comedor receptivo. En este ambiente los estudiantes comparten sus comidas y además reciben el apoyo de voluntarios y practicantes de universidades, quienes colaboran sirviendo los alimentos, guiando a los alumnos y acompañándolos en su proceso de adaptación. Es importante también aprender a moverse de forma segura. Para eso existe el aula de educación movilidad. Aquí los estudiantes practican cómo desplazarse con bastón y utilizan máquinas de alto relieve donadas por una universidad que representan el centro de vida. Gracias a ellos pueden reconocer calles y espacios antes de recorrerlos en la vida real. Además de la movilidad, también es importante trabajar la creatividad y la motricidad. Eso se logra en el aula de procesamiento sensorial. En este espacio, los estudiantes desarrollan sus habilidades manuales elaborando piezas en lana, pulseras, bolsos y otras piezas. En el área de pensamiento hacemos fortalecer el uso de ya que enfrenta a la pérdida visual, procesos potenciales efectivos de manera consciente para que nos puedan aprender nuevas técnicas y esto va a ayudar a la aprendizaje, que es finalmente los objetivos que yo percibo. Claro, y como centro y por tanto esas experiencias de ti, ya que hemos pasado por tantas áreas, que sientes ver al ser estudiante cómo va avanzando desde sus inicios en el programa hasta ya graduarse. Es muy satisfactorio ver y conocer la historia de cada uno de los participantes que vienen, el talento de cada uno, las habilidades que van desarrollando, cada uno trae su historia, y eso cuando uno ve vivencia, que tienen con la familia, acompañados, y después cuando ves que ellos aprenden de pronto a usar el bastón, y aprenden a desplazarse por la calle, aprenden a hacer sus propias actividades dentro de casa, afuera, es bastante recompensante porque uno de que de pronto desde muy pequeño para que esa persona pueda recuperar su vida, pues uno se siente satisfecho. Oigamos medidas. Muy bien, entonces no es simplemente decirle a un paciente, porque llegan muchos pacientes, ¿no?, con glaucomas avanzados, alteraciones de la retina, que lamentablemente ya no hay nada que podamos hacer médicamente. Entonces no simplemente digo, no hay nada para usted y ahí quedó, ¿no? Hemos derivado a varios pacientes a CERCID, incluso una técnica del hospital, su mamá tiene glaucoma avanzado y la experiencia que ella ha tenido en este centro nos llamó la atención, ¿no? Porque de lo que ella era solamente movimiento de manos, ahí aprendió a hacer muchas cosas por sí sola, ¿no? Entonces es no solamente decirles no hay nada que hacer, sino darles por ahí un poquito de esperanza para que con lo poco que pueden ver, o algunos incluso ya nada, puedan valerse, ¿no? Ser autónomos. Muy bien, ¿hasta aquí alguna duda? Doctora, dijo que había un apoyo para ellos desde ceguera legal, 20 ¿cuánto es lo que ¿A cuántos reciben? No sabría decir. pero todos reciben, o algunos? Tienen que haber pasado por una evaluación y tener un certificado con ADIS, que es un amarillo. No sé si ustedes cuando han subido al micro han visto pacientes con ADIS, ellos presentan su certificado y con eso no pagan pasaje, por ejemplo, ¿no? Ajá. Pero eso es en extrema pobreza y pobreza. No sabría decirte como tal, pero por lo menos los asegurados, yo trabajo en salud, sí se los puede. Y no solo es discapacidad visual, son diferentes tipos de discapacidades que hay también. No, para el CISFO es cuando eres del CIS, pero si eres de salud, no necesitas pasar por evaluación del CIS, ¿ya? Entonces, pero problemas negativos que había de lo primero es que se estancaría, sería el problema de miopía, sería... ¿Cómo que se estancaría? Sería el principal. Es lo que más problema
va a traer a la larga la miopía. Una hipermetropía no, la corrijo y ya está. En cambio, una miopía va avanzando y va generando daños a la vista. Y esa data, por ejemplo,